Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta continuación del vídeo de nuestro posicionador. Si recordáis, el otro día habíamos visto que funcionaban los motores tanto en un sentido de giro como en el otro sentido de giro. ¿Vale? Voy a llevarlo hasta el final de carrera, hasta ahí. Hoy lo que vamos a hacer es medir la resistencia. Bueno, primero vamos a determinar de los tres terminales que veo en este potenciómetro, pues cuáles son los dos terminales extremos de la resistencia y cuál es el cursor, tal y como os los estoy poniendo en el diagrama de la pantalla. El que ponga con el 1 va a ser un extremo, el que ponga con el 2 será el otro extremo y el número 3 será el cursor, ¿vale? Para ello voy a medir la resistencia en la posición actual. Pongo mi polímetro en ohmios, a ver si lo podéis apreciar, en ohmios, y voy a hacer las lecturas de resistencia entre el amarillo, no quiero taparos nada, entre el amarillo y el verde, y el verde. Y me da 1894. 1894. Entre el amarillo y el rojo, 74,1. Bueno, y entre el verde y el rojo, 1968, que es más o menos la suma de las otras dos mediciones. Por lo tanto, es el total de resistencia entre el verde y el rojo, es el total de la resistencia. Por lo tanto, nuestros extremos de la resistencia van a ser el verde y el rojo. Y el amarillo será el cursor. Vamos a comprobar si esos valores se mueven. Si yo muevo un poco el potenciómetro, voy a moverlo un poquitillo, realizo las mediciones entre el amarillo y el verde, vemos que ya no son 1800, son 1175. Entre el amarillo y el rojo son 794, pero entre el verde y el rojo siguen siendo los 1968 ohmios. Estos no van a variar. El que va a variar es este con alguno de estos dos. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a llevar, como os decía, voy a coger y apuntar la resistencia en una de las posiciones extremas. Por ejemplo, en esta. Y veis que aquí los tengo cableados, o sea, yo puedo hacer las mediciones también en esta clema. Siendo el amarillo, que aquí ya tengo cableado el terminal del medio, el común, ¿vale? Este es el terminal común. Y voy a coger, por ejemplo, el verde. En esta posición, el verde tiene 1896 ohmios. Lo apuntamos ahí, 1896 ohmios. Y vamos a ver, llevando la válvula hasta el otro extremo, llevamos la válvula hasta el otro extremo ahí, y en este extremo, pues midiendo entre los mismos terminales, veamos cuánto me marca, a ver si 51,4. 51,4. Bueno, cuando esto lo traduzca a 0,10 voltios, pues ya sé que el 0 no va a ser 0 voltios, voy a partir de un voltaje que va a depender de la otra resistencia que ponga en el divisor de tensión, ¿vale? Entonces ahora os voy a explicar cómo hacer ese divisor de tensión. Entonces estar atentos porque voy a ir escribiéndolo aquí en pantalla, ¿vale? Decíamos, un divisor de tensión se viene definido por una fórmula que es, si yo pongo las dos resistencias en serie, en este caso una resistencia externa que voy a coger, la conectaría a un extremo
de este potenciómetro y el otro extremo continuaría hacia afuera, ¿vale? Para cerrar el circuito. Y cogería la tensión que cae como señal de salida entre los bornes amarillo y verde, ¿vale? Tal como se muestra la figura. Tengo un circuito alimentado y la señal de tensión sería la que cojo de aquí. Bien, el cableado ya lo haremos más adelante. Ahora, no obstante, para un divisor de tensión, la tensión de salida, que como máximo quiero que sea de 10 voltios, tiene que ser, si multiplico esos 10 voltios y tengo 24, que es a lo que iba, tengo 24 voltios de entrada, porque es la fuente, la tensión de la fuente de alimentación del PLC, y voy a aprovechar esa tensión, no voy a utilizar otra fuente externa. Por lo tanto, voy a ir haciendo los cálculos, pero los 24 voltios tienen que ser igual. A esta la voy a llamar R2, el potenciómetro, ¿vale? Entonces, la tensión de salida, la que tiene que realizar la variación, será igual a esta resistencia, R2, la total, la máxima, que era de 1800 y pico, me daba, entre la suma de la resistencia que ponga en serie, que esa no la conozco, más la R2. De ahí tengo que despejar, por lo tanto, la única que no conozco, R1. Y eso, multiplicarlo por la tensión de entrada, es decir, los 24 voltios. Entonces, haciendo los cálculos, si despejamos la R1 de la fórmula, como veis, pues la R1 me queda que es igual a la R2 por la VIN, menos la R2 por la V de salida, la VOUT, entre la tensión de salida, entre la VOUT. O lo que es lo mismo, la R1 será igual a la R2 por VIN menos VOUT, los 24 menos los 10, entre los 10 de salida, sí. Eso supone que 1896, que es la R2, por 14, que es la diferencia entre VIN y VOUT, la alimentación y la tensión de salida máxima, y entre 10. Bueno, pues haciendo los cálculos, la R1 nos sale un valor de 2654,4 ohmios. ¿Qué ocurre? Que el problema es que ese valor de resistencia no es una resistencia normalizada. El valor normalizado más próximo a 2654 es 2,7 K, es decir, 2700 ohmios. Entonces vamos a utilizar esa de 2700 ohmios para poner en serie con nuestro potenciómetro. ¿Por qué 2700 ohmios? Porque si aumento la resistencia, ¿por qué no cojo la anterior? Os preguntaréis. Porque yo no quiero pasar de 10 voltios, no me importa quedarme por debajo en la caída de tensión de R2, de esta, pero no puedo superar los 10 voltios porque la tarjeta analógica me admite hasta 10 voltios, la que tengo. Por lo tanto, quiero que la mayor caída de tensión se produzca en R1, ¿vale? Por eso aumento un poquitillo R1 para que, bueno, aunque no llegue en R2 a los 10 voltios, pues esté cerca. ¿De acuerdo? Bien, pues sabiendo ya la resistencia que tengo que poner en serie, ahora vamos a estudiar el cableado. ¿De acuerdo? Venga, pues hago una pausa y vengo con la resistencia de 2K7. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra resistencia de 2K7, habíamos dicho. Entonces, fijaos en el diagrama que está apareciendo en pantalla y es lo que vamos a hacer. Recordar que nuestra resistencia, de la que voy a sacar la tensión de lectura, a ver si tengo aquí los cables que los puedo sacar, van a ser los cables verde y amarillo. De estos dos, entre estos dos va a haber la variación entre 0 y 10 voltios, voy a llamarlo, aunque no vayan a ser 0 ni 10 voltios, pero bueno, una variación cercana a 0 y a 10 voltios. De estos dos. El circuito va a estar compuesto, voy a aprovechar parte de la instalación que tengo, como este cable, ¿vale? Este cable va a ser por donde llegue la alimentación de los 24 voltios, el positivo, por así decirlo, ¿vale? De la fuente. Entonces, en vez de llevarlo como está ahora al terminal rojo, veis como
este terminal rojo está en la clema del terminal rojo. Lo que voy a hacer es anular. Voy a anular ese, incluso podría meterlo junto con el cursor, ¿vale? No habría problema. Pero no quiero variar ahora los valores de resistencia. Entonces lo voy a anular. Lo quito de aquí. Lo quito de aquí. Eso es. Lo voy a dejar anulado. Y para eso lo voy a cortar un poquito. Sí, porque tengo margen. Entonces le voy a cortar. Le voy a cortar la parte que está al aire y le voy a dejar el aislamiento para que, aunque esté por ahí, esté sin problema ninguno. Y voy a aprovechar nuestra resistencia, para no hacer montajes que me ocupen mucho sitio ni nada parecido. Voy a aprovechar la resistencia a ponerla, entra la tensión, entra la corriente por aquí, llega al amarillo, entraría a la resistencia y saldría al cursor y saldría por el verde, ¿vale? Teniendo la alimentación. Entonces voy a hacer este montaje de aquí y luego vamos a comprobar si esto funciona. Vale, metería mi resistencia, a ver si puedo, y voy a ponerlo así para que lo intentéis, para que lo podáis ver bien. Intentaré no taparos mucho. Bien, aflojo las dos prensillas y voy a poner mi resistencia entre ambas. Mi resistencia la pongo, a ver si puedo, porque cada vez veo menos, entonces quiero meterla como un enchufe. Vamos allá, uno por ahí y el otro por allá. Yo creo que por ahí ya entró. Bien, ahí ha entrado. Pues vamos a apretar, aprieto este, a ver si aprieto este, bien, sí lo ha pillado, y ahora aprieto el otro que es más sencillo de que lo pille, porque como tiene el cable. Entonces esta es mi R1, ¿veis? Esta es mi R1, está en contacto, no se sale, perfecto. Mi R1. Entonces vamos a ir siguiendo el camino para que veamos. Los 24 voltios van a llegar por este cable rojo, este de aquí, van a pasar por la resistencia R1. En un extremo de la siguiente resistencia, que es un terminal común a R2, al cursor, va a ser uno de los dos terminales de los cuales yo voy a leer tensión. Sigue la corriente al terminal amarillo, pasa por el cursor y por la parte del potenciómetro que esté activa según la posición, sale por el verde, del verde voy a leer, sería el terminal negativo, que volvería ya hacia el negativo del PLC, ¿vale? Por lo tanto, este iría a la entrada analógica, el amarillo, y este iría a la masa del PLC, al negativo, ¿de acuerdo? Y este al positivo, negativo y entrada analógica, ¿correcto? No obstante, ahora mismo lo que voy a hacer es alimentar con una fuente de alimentación de 24 voltios este sistema y voy a ir midiendo aquí la variación de tensión entre la posición mínima y la máxima, ¿de acuerdo? Ahí tendría positivo y negativo. Al alimentar, yo pondría este en tensión y midiendo entre el amarillo y el verde, ahí, pues me tendría que ir variando la tensión. Vamos a ver si eso es cierto. Ahora mismo está en una posición extrema, la tensión es pequeñita. Al moverlo hacia el otro extremo, ¿veis cómo va subiendo la tensión? Ahí va subiendo, a ver hasta qué valor sube. 3, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7,
8, 9, no llegará a los 10. Veis que no ha llegado a los 10, pero me quedo muy cerquita, 9,96. Es decir, no parto de 0, parto de 0,2 y llego a 9,96, prácticamente los 10 que necesito. Por lo tanto, ya veis cómo he convertido la señal de un potenciómetro a una señal analógica que me va a entender el PLC. Lo único que tengo que hacer es luego ajustar un poco los valores límites de la escala, pero ya veréis que eso es muy sencillo de hacer y aunque pierda un poquito de resolución no es demasiado importante para este posicionamiento en concreto. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Este vídeo ya hemos conseguido lo que queríamos, que era pues modificar de una manera lo más sencilla posible este elemento para que sea compatible con un PLC. Así que en el próximo vídeo veremos ya cómo lo asociamos al PLC. Tengo que hacer la parte mecánica de la válvula, que no se me olvide. Y bueno, seguimos en el próximo vídeo con más cosillas de este proyecto. Hasta luego y cualquier cosa que tengáis aquí en comentarios. Venga, un saludo a todos. Chao.